Damos un buenas tardes, Ángeles, buenas noches. Buenas noches, Erika. Damos unos 2 minutitos, 3, para ver si ingresa alguien más. Muy bien. Buenas noches, Ángeles, Erika, bienvenidos. Después de unas merecidas vacaciones, un merecido descanso, pues ya estamos aquí de vuelta después de una semanita. Y bueno, vamos a llevar a cabo la sesión del día de hoy. El propósito es
implementar estrategias para que ustedes alcancen los aprendizajes esperados de la semana y del módulo número 13, resolver las principales dudas sobre los temas que vamos a abordar y em, abordaremos dudas específicamente de actividades de la semana, así como los recursos de prepa en línea CEP. Em, Les informo, les notifico que ya fueron evaluadas todas las actividades de la semana 2. La evalué, creo que entre el sábado y el domingo estuve trabajando para que ya ustedes ya empezaran esta semana completamente libres y ya sin ningún pendiente. Entonces, si tienen alguna duda, con gusto, pues estoy para ayudarles y demás. No sé si ustedes pudieron revisar las actividades de esta semana. Si tienen alguna duda, bueno, con gusto vamos a estar trabajando en esa parte y vamos a, les voy a dar la presentación de esta semana. La agenda, bueno, el propósito ya lo vimos. Vamos a recordar un poquito de la evaluación, porque justamente esta semana ya se termina lo que es la integración de saberes, entonces creo que es importante conocerlas. La tabla de amortización, bueno, las actividades de la semana, tablas de amortización, dudas de la semana y las referencias. En las actividades del curso, les recuerdo que en esta tercera semana, ya vamos a terminar de hacerlas, porque viene ya la integración de saberes en la semana número 4 y, a ver, voy a hacer un poquito más grande. Y, bueno, recuerden que esta semana tienen el 7 puntos de cada actividad. Recuerden también hacer su actividad socioemocional. Consta con 5 puntos, entonces es muy importante también realizarla eh, y estarnos preparando para el cierre de la semana número 4. Si pudieron revisar la semana número 4, el proyecto integrador, viene siendo una integración de varias actividades que hicimos entre semana y 1 y 3. Entonces, sí, bueno, si la realizamos correctamente, si atendimos indicaciones o si no, incluso si nos equivocamos y visualizamos en dónde nos equivocamos, ténganlo por seguro que van a dar un excelente cierre en la semana número 4. Esta semana encontramos 2 actividades integradoras, 2 actividades formativas, que recuerden que esas siempre les recomendamos también hacerlas. La actividad socioemocional con su cuestionario, por favor, háganlo, simplemente por hacerlo son 5 puntos, y deben de realizar 2 encuestas para que ustedes puedan visualizar la semana número 4, que es opina sobre tu asesor virtual y opina sobre tu módulo número 13. Con confianza ustedes platiquen, no va a ser como un castigo o, de hecho, yo, de mi parte, por ejemplo, yo no visualizo quién calificó o no calificó esta parte o quién calificó bien o calificó mal o regular, no sé, mi desempeño, pero es muy importante para ustedes y para que se forme algo objetivo, ¿sí? En cuestión, por ejemplo, del módulo 13, les preguntan situaciones en torno a las actividades directamente, si realmente son aplicables a su vida cotidiana, si fueron entendibles las actividades, qué les gustaría cambiar o qué les gustaría fortalecer. Y también conmigo como asesora virtual, después me llega una pequeña retroalimentación de sus evaluaciones, entonces uno tiene que aprender también de ustedes, claro que estamos para aprender de ustedes, ¿no? Y si a ustedes no les parece alguna situación o alguna instrucción o algún sistema, pues con gusto estamos para eso, ¿no? Para aprender junto con ustedes y pues desarrollar mejores estrategias para que ustedes al final del módulo obviamente sea un módulo bueno para ustedes y que les deje algo. Entonces, eh, sí les encargo mucho que por favor califiquen esa parte para que pues tengamos como esa, ya la posibilidad de avanzar al siguiente, ¿ok?
Y entonces, les encargo mucho esa parte, pero sí sería lo mejor en las encuestas no es contestarlas ahorita, sino que ya que terminemos de hacer la actividad, si tenemos alguna duda, termina el viernes y demás, ustedes podrían hacer su encuesta, porque pues obviamente ustedes ya de una forma más objetiva ya dan los parámetros en cuestión, sobre todo las actividades y demás que se trabajaron en el módulo y la instrucción que se siguió. Entonces, pero no se les olvide hacerla, ¿sale? No tiene esta ninguna calificación, pero sí es importante para que ustedes puedan visualizar lo que viene de la semana número 4. Eh, tengo un pequeño juego de nuevo, como la vez pasada, pero creo que el código QR no me está funcionando mucho. Entonces, ahorita les voy a compartir aquí y les voy a dar igual unos 5 minutitos para realizarlo. Es uno, aquí ya se los puse, ya se los fijé, y es uno muy, muy sencillo. Es una sopita de letras donde vienen conceptos claves de ahorro, crédito, inversión, ¿sale? Entonces los dejo 5 minutitos y con gusto regresamos.
Muy bien, perfecto. Bueno, ya con esta sopa de letras, que bueno, antes de irnos de vacaciones, nos dimos cuenta déjele bajo, de algunos conceptos que ya empezamos a manejar directamente en la unidad número 2 de ahorro, crédito, inversión, pues ahora eh, identificamos algunos nuevos o corroboramos los que ya estábamos como trabajando con ellos, como fue ahorro, crédito, inversión, dinero, el banco, interés, deuda y bueno, los fondos. Todos estos temas de una u otra manera, de forma muy sencilla, los vamos a tomar en esta ya, en la última semana, ¿sí? Vamos a, ok, permítanme un momento. Vamos a tomar Vamos a visualizar las actividades. En esta ocasión, no me cambiaron nada, ¿ok? Entonces, bueno, estas 2 actividades se cambiaron hace como unos 4, sí, más o menos 4 generaciones, 3, 4 generaciones, entonces todavía de repente por ahí encontramos algunas diferentes. Entonces, bueno, la actividad número 5 es una actividad muy interesante que se denomina Mi Ahorro. El propósito es elaborar un presupuesto familiar para nosotros realizar gastos relacionados con presupuestos familiares. Voy a entregarlo en un documento en hojas de cálculo que integre tablas solicitadas, respuestas y procedimientos a las preguntas. Recuerden que si los hacemos directamente en la hoja de cálculo, pues tenemos la ventaja de no indicar el procedimiento, porque como ustedes van a realizar fórmulas y funciones directamente para sacar los resultados, pues no se va a requerir esa parte. Pero sí, acuérdense que, bueno, estamos retomando de hace 15 días. Recuerdan que cuando nosotros copiamos y pegamos en una hoja de cálculo, en ocasiones no me copian las fórmulas. Eh, si nosotros lo estamos haciendo en otro tipo de programa o en alguna otra instrucción y queremos trabajarlo en algún otro programa de Microsoft o de Google, como ustedes quieran, o en algún otro, porque hay otros que también se pueden trabajar, nada más identificar que efectivamente esté la fórmula correspondiente para revisar que esté todo el proceso, porque también en la rúbrica eso me menciona. Aquí no me lo tienen que hacer en hoja de texto, ya aquí lo tendremos que hacer directamente en una hoja de cálculo. Y bueno, los datos generales, acuérdense que a mí me gusta ir como por los datos generales. Me dicen que voy a hacer una tabla de ingresos y voy a hacer una tabla de egresos. En este caso, el ingreso es todo el dinero que entra a una familia, ¿sí? Y el egreso es todo el dinero que sale. Nada más que en el ingreso ellos nos dan los datos, nos dan ciertos datos donde el papá pone un ingreso de 17,500, el hijo mayor de 8,500 y la mamá un ingreso, pero aquí me dice semanal, ¿ok? En este caso, si se fijan, me dice mensual el ingreso del papá y del hermano, bueno, y el hijo, perdón, y el de la mamá me dice que es semanal de 2,000 pesos. Y ellos tienen que realizar un pago de 5,400 por un préstamo que ellos hicieron X en X circunstancia. Ya cuando nosotros hagamos esta tabla, identificando ingresos y egresos, después la familia quiere comprar una loseta para arreglar el piso de su casa. Entonces me dice que el metro cuadrado es de cierta cantidad por cada metro cuadrado, o sea, por unitario, y necesitan 76 cajas. Entonces, nosotros vamos a hacer esa proyección para ver si podemos comprar las cajas y después vienen unas preguntas al fondo de si que la queremos a crédito y demás, pero bueno, vamos a hacer una tabla similar a esta, donde vienen mensualmente de enero a diciembre y viene el salario del papá, el hijo, cooperación de la mamá y todos los ingresos. Y después me dice que voy a registrar todos los egresos, nada más que en todos los egresos
va a ser una tabla donde nosotros pongamos los egresos de nuestra familia. Y aquí viene una tabla y me dice que la puedo adaptar de acuerdo a mis necesidades. Entonces, yo puedo poner renta, alimentos, transporte, bla, 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 pero lo que sí no se debe de modificar es el préstamo porque nos dieron esa cantidad. Y en esta parte de la renta, a lo mejor yo puedo hacer una modificación. Puede ser que yo no rente, yo tenga mi casa, por ejemplo, porque ya es mía y puedo agregar en el ingreso anual, egreso anual, perdón, puedo agregar a lo mejor pago el predial, que es el impuesto que tengo que pagar cada año, ¿sí? Entonces, toda esta va a ser diferente. Ahorita la vamos a trabajar directamente para que se den una idea de cómo la hacemos. Eh, esta tabla ustedes la pueden modificar como ustedes quieran. Y pues obviamente no pueden ser reales, pues, porque a lo mejor a mí no me gusta que sepan que yo pago de renta, no sé, 8,000 pesos o que mi casa es mía. Entonces, a lo mejor pueden ser un poco ficticios, ¿sí? O no sé cuáles son los gastos porque todavía vivo con mis papás y no los tengo, o no sé, sí, o no los tengo a la mano después de un año. Entonces, lo más allegado. Cada tabla obviamente va a ser diferente, porque cada quien tenemos egresos distintos. Lo que sí no va a cambiar son los ingresos, ¿ok? En este caso, bueno, ingreso es todo el dinero que entra, ingreso es todo el dinero que sale. Y ya después vamos a hacer otra tercera tabla donde indique ingresos y egresos y el saldo que tenemos de ellos dos. Y ya vamos a hacer en otra hoja de cálculo, eh, vamos a responder las preguntas de los datos de la tabla en relación de lo que tenemos del saldo y vamos a hacer una proyección de las losetas. Y me dice que si es posible que se adquieran en 5 meses, de acuerdo a nuestra tabla. Y si tenemos un crédito de un plazo de 12 meses, aquí tienen una tasa anual fija del 9%. Entonces, esto lo que nos salga, nos tenemos que dividir entre 12 porque este es anual y tenemos que decir cuál es el pago mensual. Y bueno, aquí ya vienen algunos simuladores de crédito y demás. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacerla. Yo siempre les recomiendo que para que no hagamos toda la tabla en sí de la estructura y demás, que ustedes lo pueden hacer, pero puede ser más sencillo. Acuérdense que la tecnología siempre nos debe de ayudar a facilitar nuestras actividades. Entonces, aquí le puedo dar copiar, o sea, selecciono mi tabla y en una tabla, bueno, aquí voy a poner un ejemplo, nueva y pongo V y ya me pega la tabla. Entonces yo aquí ya puedo trabajar directamente con mi tabla haciendo mis formas y mis cálculos. Igual con todas las tablas para no hacerlas. Uno de los errores bueno, que yo visualizo en la tabla es que me dice, me dan los datos, por ejemplo, de los salarios, ¿no? Del papá, del hijo, y del ingreso de la mamá. Pero, por ejemplo, en este caso, nunca me mencionan si generalmente, pues, tienen prestaciones, o sea, todos debemos de tener prestaciones trabajando, como es el aguinaldo, prima vacacional, no sé, a lo mejor hasta reparto de utilidades, y en este caso no vienen marcados. Entonces, vamos a considerar que siempre son estables, o sea, no se van a mover y los vamos a proyectar siempre la misma cantidad al mes. En caso de la aportación de la mamá, es importante hacerla, eh, convertirla en forma mensual. Y entonces, bueno, vamos a empezar a hacer como la pequeña proyección. Acuérdense que yo tengo dejen borro para que vean cómo trabajamos. Recuerden que yo las proyecciones las hago con diferentes cálculos, ¿sí? O sea, diferentes números.
Es importante también, también una de las cosas que dice que podemos hacerla cada tabla en hojas diferentes, o sea, en la 1 los ingresos, en la 2 podemos hacer los egresos, en la 3 podemos hacer la tabla, pero en la rúbrica no me menciona que las hagas en hojas diferentes. Entonces, acuérdense que si no me menciona en la rúbrica, ustedes lo pueden hacer en una sola hoja toda la información. O sea, no va a haber una calificación que no tengamos en contra. Ok, entonces la primera observación, el sueldo de la mamá. Aquí en el sueldo de la mamá, bueno, creo que maneja 2,000 pesos. Yo voy a manejar 1,000 pesos que tiene como ingreso semanal. Esta proyección la tenemos que hacer mensual. ¿Qué es lo más fácil? Multiplicarla por 4, que son 4 semanas de proyección, y son 4,000 pesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente en cosa práctica decimos, ¿cuánto ganas al mes? Tanto, porque cada semana me pagan tanto y son 4 semanas. Pero si nos vamos a cuestiones justas, un poco más justas, y ahorita lo van a ver la diferencia en el ingreso, nosotros podemos dividir la cantidad, bueno, en este caso estoy haciendo de 1,000, ustedes lo tendrían que hacer de 2,000, ¿ok? Entonces, los 1,000 los voy a multiplicar por 52. ¿Por qué por 52? Porque son 52 semanas las que tiene el año. Entonces, aquí ya me da 52,200. Y este lo divido entre 12 porque son 12 meses. Me daría 4,333.33. Ahora, algo que también puedo hacer es multiplicar los 1,000 pesos, perdón, sí, dividirlos, los 1,000 pesos, entre 7, porque son 7 días. Ya después lo multiplico por 365 días, que son los que tiene un año, y lo divido entre 12. Entonces aquí me da 4,345.23. Si se fijan, sí es una diferencia bastante, porque al final del año esos 3,300 pesos pues se pueden proyectar casi a 4,000 pesos. Entonces, creo que sí nos convendría hacerlo más justo para tener como una proyección más alta del dinero, pero si ustedes pueden, ponen la cantidad multiplicada por 4, que son las semanas, está bien, o si en el segundo rubro también, o en el tercero. Como no sabemos cómo está esta cooperación de la mamá ingresa, pues no podemos hacer como una proyección como muy lógica por la misma situación. Aquí me dicen que sí o sí siempre van a dar 2,000 pesos. No sabemos si es una beca que tiene la mamá, no sabemos si es porque la mamá vende algunos productos o trabaja en algún lugar y nada más trabaja un día, o lo percibe de alguna renta, o no sabemos. Entonces, podemos ponerlo como algo genérico, entonces ustedes pueden poner la cantidad que quieran en su tabla, ¿ok? ¿Cómo le hago para poner el signo de peso? Si se fijan, ahorita cuando puse la cantidad, solamente puse la cantidad y aquí se ve en la barra de fórmulas que no tiene ni un signo, ni un decimal. Entonces, acuérdense que selecciono y aquí en esta parte de número pongo contabilidad. Y aquí ya manejo, bueno, aquí como estaba por default, ya me maneja contabilidad nacional y con el tipo, con el número de pesos y con 2 decimales, ¿sale? Entonces, bueno, estos son algunos otros formatos que nosotros podemos poner como escalas de colores y demás para que se vea más llamativo. Esto no nos lo pide en ningún momento la actividad, pero si ustedes lo quisieran hacer como para hacerlo más llamativo, lo podrían hacer. Y bueno, el ingreso total, aquí vamos a poner una pequeña fórmula que es una suma. Entonces vamos a poner un igual y vamos a poner una suma y vamos a poner lo que queremos sumar. Entonces, vamos a sumar los dos ingresos y lo voy a cerrar y ya me sale la cantidad. Para esto puedo darle copiar y ya me puedo ir a mi tabla
y le doy pegar. O también jalarlo, acuérdense que jalándolo lo pueden copiar. Aquí yo ya tengo el total, más no lo tengo mes por mes, más no lo tengo anual. Entonces es cuestión de seleccionarlo y hago otra vez la fórmula de autosuma, que aquí es una fórmula rápida y que él identifica porque yo ya seleccioné y me saca en fórmula general cuánto tengo ahorrado a la semana, al año, perdón. Es importante identificar que efectivamente está en las fórmulas correctas porque me pasó en algunas fórmulas pasadas que por algún error de cálculo o que lo poníamos mal, pues nos proyectaba mal. Entonces, hay que fijarnos si está bien redactada la fórmula, por favor. Y aquí ya nos vamos a los egresos. En los egresos, vamos a realizar la proyección directamente de todos los egresos que nosotros identifiquemos en mi familia. Yo, por ejemplo, yo quité, como les mencioné, quité el aspecto de renta y lo cambié, aquí lo tengo como el predial. Y a diferencia de la anterior, esta tabla va a ser un poco movible porque, por ejemplo, puede ser que los alimentos no siempre estemos gastando lo mismo, porque pues a lo mejor en enero estoy a dieta y bajé un poco menos, o en diciembre toda la comida de diciembre y ya puse más. En el transporte, pues a lo mejor siempre gasto lo mismo, ahí sí lo dejo igual. El cable también lo dejo estable. La luz, en mi caso, bueno, en mi mes, en mi estado y creo que en todos, también maneja por bimestres. Entonces puedo poner una que sea mayor y otra que sea menor. La colegiatura, a lo mejor si tengo hijos, sí la manejo igual, pero en julio no pago porque estamos de vacaciones. Entonces puedo hacer esa diferencia. Yo puedo agregarla si tengo alguno identificado, lo puedo agregar. Aquí en este caso el predial, el internet, pues sí o sí lo tengo que tener. Y bueno, el préstamo que es voluntariamente a fuerzas el que debo de cambiar. Entonces, aquí también hacemos el egreso total con una suma. Podemos seleccionar todos y poner el autosuma en la parte de acá de arriba y ya queda. Y si queremos, pues igual también podemos hacer como escalas de colores para que se vea más llamativo, ¿sí? Entonces, esto es nada más lo que vamos a cambiar. Hacemos copiar o copiamos y pegamos. Acuérdense que, bueno, tiene que ser un poco más manual porque se hace con diferentes conceptos. Esto sí va a ser diferentes rubros, ¿ok? Y ya al final, bueno, igual si queremos ponerle los formatos de colores, también ya después le podemos poner el condicionamiento de colores, ¿sí? No es necesario como que lo hagan, pero aquí en esta parte superior, o sea, yo selecciono, no me quiere seleccionar, permítame. Yo selecciono, a ver, es que no sé por qué se me va, ajá. Y aquí en formato condicional, pues yo ya puedo poner escalas de color y yo ya puedo poner como los colores que yo quiera o los que se me adapten más o que se me hagan más llamativos, no sé, ustedes deciden. Si es que así lo quisieran hacer, no estamos calificando eso, ¿ok? Nada más para decirle como un nuevo formato. Entonces ya aquí ya tenemos nuestro formato igual con el signo de pesos y demás. Y al final vamos igual a sumar, seleccionamos, sumamos y hacemos una sumatoria. Entonces, obviamente todas las tablas van a ser diferentes porque no es lo mismo lo que tiene Lupita a lo que tengo yo, a lo que tiene Jorge, ¿sí? Porque cada quien identifica gastos diferentes, ¿ok? Entonces, estas sí o sí tienen que ser todas distintas, a excepción del préstamo, que tiene que ser estable. Y bueno, el saldo, pues obviamente todos van a ser distintos y es el ingreso menos el egreso. En este caso, yo puse una fórmula que puse igual lo que tengo en B5, que son ingresos totales. En los egresos pongo un igual, lo que tengo en la celda B22.
que son los egresos, y aquí es una pequeña resta. Pongo un igual, que es ingresos menos egresos. En este caso, tengo saldo a favor y bueno, en estos todos se puede copiar también. Dejen, lo elimino para que vean que se puede copiar. ¿Sí? Y bueno, también aquí podemos como hacer esa parte, ¿no? Ya copiamos y seleccionamos para hacer la sumatoria. Al igual al final, autosuma y ya me queda. Entonces, de acuerdo a nuestros cálculos, bueno, mi cálculo inicial, identifico que tengo un ingreso total anual de 376,000 142, un egreso de 104,366, por lo tanto tengo un saldo a favor de 271,000. Sobre este concepto, bueno, hasta aquí son las tablas que ya las tenemos que hacer. Y ya nos vamos a contestar, obviamente, los cuestionamientos que nos da la actividad, en el cual uno de los cuestionamientos nos pregunta, nos dice que tenemos que hacer una proyección de una loseta. En este caso yo puse 500 pesos cada caja de losetas y son 120 piezas, entonces necesito 60,000 pesos. Aquí hay una otra fórmula, ¿sí? Que es multiplicando la cantidad por las losetas. Ahora, sobre esta cantidad, me dice también, yo en este caso que son 60,000 pesos y me dice, creo que en el tercer mes o en el cuarto mes, con mis ahorros, creo que sí los voy a poder adquirir. Selecciono y miren, aquí me sale la suma de 87,600. Entonces sí los puedo adquirir, pero también me dicen que si quiero adquirirlo por crédito, un crédito que me dan, ofrecen, y la fórmula es esta, donde el total se multiplica por 1 más el porcentaje de interés. En este caso yo tengo el 7 sobre el 100. Ya me salen los 4,200, pero estos 4,200 los tenemos que dividir entre el número de meses, porque acuérdense que este es un ingreso anual, ¿sí? Entonces, como aquí me dicen que el crédito es anual, por eso lo tengo que proyectar y dividir entre 12. Y yo ya pagaría de la cantidad del pago mensual, en este caso 350, más la cantidad que son los 60,000 dividido entre 12, porque se va a hacer la proyección a 12 meses. Y bueno, recuerden que ya después nosotros tenemos que hacer nuestras conclusiones, donde podemos poner el texto en cuadro de texto y poner, explicarle y demás. Como siempre les recomiendo que lo hagan en hoja de cálculo, hoja de texto, para que identifiquen, porque si se fijan aquí hay unas faltas de ortografía que no se identifican y podemos poner como la redacción también directamente y nosotros contestarlo. Y hay que tener mucho cuidado con las faltas de ortografía, porque de repente si nos falta un acento o empezamos con minúsculas, pues vamos a tener como problemas en esta parte. No sé si tengan alguna... Erika, si ustedes quieren 4 hojas, lo pueden hacer, si no en una misma, lo pueden hacer. Como les mencioné, no es necesario, como ustedes se sientan a gusto, ¿sí? Eso es como más práctico para ustedes, porque la, la rúbrica nunca me marca que tienen que ser en 4 hojas separadas. Aunque me lo dé la instrucción, si la rúbrica no me la menciona, no es necesario hacerlo en 4 hojas. Pero si ustedes quieren hacerlo en 4 hojas, nada más hay que tener cuidado con las fórmulas. Si jalamos los datos, sobre todo ya cuando los cálculos de ingresos y los egresos
al final, porque sí tendrían que combinarlas entre las hojas. Y es una fórmula un poco más compleja, nada más. No sé si tengan alguna otra duda de esta actividad 5. Muy bien. Ok, la otra actividad, bueno, nos vamos a ir directamente a una tabla de amortización. ¿Y qué es una tabla de amortización? Es un documento informativo en el que ustedes pueden ver la manera detallada, las fechas y la cantidad de dinero para pagar de un crédito. O sea, quiere decir que, por ejemplo, yo puedo pedir un crédito y a mí me dan una tasa de interés y la tabla de amortización me va a decir cuánto dinero voy proyectando cada determinado tiempo. Dependiendo de las características directamente, obviamente del crédito, ¿sí? Muy bien, entonces en la actividad integradora 6, permítanme, es una actividad muy, muy real, porque muchas veces nosotros para hacer una inversión, como se denomina la actividad, tenemos que proyectar un crédito, o sea, solicitar un crédito, porque queremos comprar un bien que, que no tenemos en ese momento la cantidad para comprarlo. A lo mejor hasta unas vacaciones, como la platicamos anteriormente en la actividad antepasada. Pero, por ejemplo, en esta parte de mi inversión, este, en este caso queremos comprar un auto. Esta tabla aplica directamente en una, también, por ejemplo, en una casa, si nosotros queremos comprar una casa, si nosotros queremos solicitar un crédito. Entonces, nosotros podemos ver cómo se va a hacer la proyección en esta tabla de amortización. Nosotros cuando vamos a los bancos o vamos a una institución financiera que nos va a otorgar este crédito, ellos nos tienen que sacar como una tabla donde viene cuánto es lo que vamos a pagar y cómo se va a proyectar y cuánto es el total del crédito que vamos a pedir. Obviamente el banco es una institución, bueno, una institución financiera. Son instituciones que su negocio es prestar el dinero. Entonces, con estos préstamos, pues ellos deben de tener una ganancia, ¿no? Ellos, el dinero es su posibilidad de hacer negocios. Entonces, con eso nosotros nos damos cuenta que a lo mejor una proyección muy pequeña, que uno dice, ay, es que me están cobrando el 8% mensual o anual, como en la loseta, pero al final nos vamos a dar cuenta de todo lo que vamos a pagar después de una proyección a 45, 48 meses, no sé, un año, hasta un año, ¿no? Y ya te das cuenta si realmente esta proyección te conviene o no te conviene en esta parte. Bueno, para esta actividad nosotros vamos a tener que elaborar un proyecto de ganancias que se pueden obtener cuando se invierte el dinero ahorrado. Y me dan un simulador que le damos un clic y empieza, ¿sí? Este simulador es muy sencillo, nada más que la situación, yo aquí voy a poner ahorros X, ¿no? Eh, Nos dice la actividad que nosotros vamos a hacer una proyección, creo que con 100,000 pesos, y vamos a dar aportaciones, depósitos adicionales cada 28 días y durante un año. Entonces yo le voy a poner ver comparativo. Aquí nos presentamos con un problema que generalmente se manejan en los dispositivos móviles, porque una de las indicaciones que me da la actividad
es que ustedes van a descargar este archivo que dice descarga Excel. Entonces le damos un clic aquí y en muchos teléfonos o tablets no aparece. No sé por qué, no sé si porque no tienen el programa o no sé si porque por X circunstancia, ¿sí? Entonces yo lo abro aquí y ya me aparece, ¿ok? A mí me aparece como el 31 por todas las veces que lo he bajado, ¿ok? Por eso se ha bajado tanta. Y esta tabla nosotros es la que vamos a trabajar. Nada más que si ustedes no la pueden visualizar, por lo que les comenté, por única ocasión, ustedes pueden tomarle screenshot a los datos de la tabla comparativa y compartirla, pero sí hay que tener mucho cuidado porque se tiene que compartir toda la tabla, ¿ok? Si por algo hay que tratarlo de hacer, si por algo no me aparece la tabla, no puedo bajarla, no me permite el screenshot o son muchas hojas las que tengo que subir, por favor, menciónenmelo por correo o mándenme un mensajito o en el foro aprendiendo o en la sesión siguiente para yo descargar la tabla con los valores determinados y compartírselas por otro medio. El otro medio viene siendo Drive. Entonces, por medio de Drive, pues yo ya puedo compartírselas. Ustedes lo bajan directamente a Google, que lo más seguro es que sí lo tengan. Se los puedo compartir en un PDF y ustedes ya pueden sacarlo más fácilmente la impresión de pantalla y ya con esto lo podríamos hacer. Es el único problemita que podríamos tener en esta actividad para realizarla. Entonces, bueno, cuando ya tenemos el simulador, nuestra tabla que ya trabajamos, vamos a dar respuesta, vamos a poner toda la tabla. Aquí lo podemos dejar como en la hoja número 1 y empezar a trabajar en las siguientes. O ustedes pueden hacerlo. Aquí ya no me dice que tienen que hacerlo directamente en hoja de cálculo, ¿sí? Porque si bien me dice que tienes que poner una hoja de cálculo que incluyas la tabla generada en el simulador, cuando vemos la rúbrica, aquí me dice, descarga el documento de Excel que se genera, pero no me dice en qué tipo de archivo me lo van a poner. Entonces, es la única actividad que está así como media confusa en qué documento vamos a trabajar. Por lo tanto, ustedes pueden trabajar procesador de texto, hoja de cálculo o en el que ustedes quieran, o presentación multimedia. En el caso de hoja de cálculo, les vuelvo a repetir que nos conviene porque como vamos a hacer una tabla muy compleja, en esta tabla automáticamente pues me sale como todo el procedimiento. Si no, sí me tendrían que indicar cómo salió todo el procedimiento. Entonces, bueno, ya tenemos la tabla. Ahora me dice con la información que nos pide. Ahora me dice que vamos a contestar de acuerdo a la información, cuáles son los bancos que me dan rendimiento en un año, cuál es el banco que me da menor rendimiento en un año y ustedes van a escoger un banco de los que me arrojó la tabla, en el cual ustedes van a decidir en dónde van a ahorrar su dinero. Ahora sí que es decisión de ustedes por gustos. A lo mejor tú dices, es que sabes qué, yo por medio de Santander, ajá, por medio de Santander, pues no me dan un rendimiento tan bueno, pero como ahí tengo mi nómina, pues no necesito andar moviendo y transfiriendo y demás, entonces prefiero trabajarlo ahí. O me pueden decir, es que sabes que Banco Azteca, yo sé que es el rendimiento más bajito, pero tengo uno a la vuelta de mi casa y sé que trabaja 12 horas o más al día, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, y creo que mejor me conviene porque sábados y domingos también está abierto. O a lo mejor ustedes me dicen, ¿sabes qué? Mejor me voy en Bancrea, que tengo en mi estado, porque no en todos los estados hay, mejor me voy ahí.
Entonces, ahora sí que ustedes van a decidir en cuál van a quedarse. Y con base al resultado que les dio de monto, de lo que ustedes van a ahorrar durante un mes, ustedes van a comprar un auto, porque aquí me dice que ustedes tienen un préstamo de 324,000 del auto. Aquí le van a restar el ahorro que ustedes hicieron, no sé si me doy a entender. O sea, ustedes hicieron un ahorro en, en, en el banco que ustedes hayan decidido y les arrojó con sus aportaciones. Aquí las aportaciones que yo tengo son bajitas porque aquí son, creo que ustedes abren con 112,000 pesos, ¿ok? Entonces, pues obviamente la proyección al menos va a ser como de 140,000, más o menos, o 130,000. Y eso que ustedes tuvieron en el banco, ustedes lo van a dar de enganche a este automóvil. Entonces, a esta cantidad le vamos a restar el monto que ustedes quieran. Bueno, acuérdense que aquí fue un monto pequeño, ¿sí? Déjenme ver si, sí, ajá. Aquí fue un monto pequeño que lo hicimos como ejemplo. Pero, por ejemplo, yo escogí, digamos que es lo mismo, entonces aquí yo nada más, bueno, le voy a quitar ya están los símbolos quitados. Entonces aquí voy a hacer una pequeña fórmula donde esto es lo que me vale el auto menos mi enganche. Eso es lo que se va a tomar directamente. Y sobre esta cantidad vamos a hacer nuestra tabla de amortización, ¿sí? O sea, de la resta de esto a lo del banco que yo decidí. Ustedes van a hacer la proyección y ahora sí nos vamos con la tabla de amortización. Me dice que tengo que tener, aquí también tenemos que tener mucho cuidado porque me dice, eh, vamos a hacer un enganche de un auto y, ajá, tiene una tasa de interés mensual del 12, entonces no tenemos que hacer dividido como la otra actividad, ¿ok? El 12% vamos directamente aplicables cada mes, a un plazo de 48 meses. Realiza la tabla de amortización, pero aquí hay una pregunta donde dice, ¿cuánto pagaría si el plazo fuera de 24 meses? Esto quiere decir que ustedes tienen que hacer una segunda tabla de amortización. Pero no se asusten, si ustedes la hacen en Excel, la verdad es muy rápida la tabla. Déjenme. Bueno, aquí ya proyecté a 36 meses. Tengo una tabla. Acuérdense que no son las mismas cantidades, ¿ok? Déjenme por. Y lo vamos a hacer como muy real porque nosotros ya tenemos una deuda. La deuda que tenemos es esta, 285,105.91 creo que era, ¿sí? Entonces, yo aquí tengo un interés del 6%. Tengo que multiplicar. Bueno, las tablas de amortización sí o sí tienen siempre que tener esta estructura. El periodo, que es el número de mes, en el primer caso son 48 y tenemos que hacer otra de 24. La deuda al inicio de cada mes, o sea, nosotros empezamos con el primer mes con la deuda de 285,000 pesos. Con el interés, en este caso, bueno, aquí dice 7%, pero digamos, si nos preguntan el 12%, aquí lo vamos a poner el 12%, que es un interés altísimo, la verdad es muy, muy alto por el crédito. Vamos a ver cómo se proyecta. Y aquí lo ponemos por punto 12. Punto 02, perdón. ¿Sí? Y la amortización es la cantidad del crédito inicial sobre el número de mensualidades proyectadas. En este caso son 36. Siempre, siempre va a ser un resultado igual en todos los meses, siempre. Ahora ya nos vamos al pago. Es la suma del interés más la amortización. Y ya a la deuda al final del mes vamos a sumar. Vamos a poner la deuda al inicio menos el pago más
el interés y ya me queda la deuda al final del mes. En el segundo mes vamos a poner lo que me salió de la deuda al final del mes y ya quedó mi tabla. Entonces aquí, por ejemplo, ya nada más le damos copiar. Acuérdense que estos son a 36, ¿eh? Ustedes lo tienen que hacer a 48. Y ahorita van a ver cómo tan rápido, obviamente la mensualidad va a tender a bajar, ¿sí? Y aquí ya tenemos nuestra tabla. Ojo, primero, recuerden siempre, el interés, bueno, aquí lo puse por 0.12%. Ustedes pueden ponerlo por 12% dependiendo del formato. Entonces hay que tener nada más cuidado, hay que tener como la proyección que efectivamente esté correcta la fórmula. La amortización, siempre la amortización va a ser estable, o sea, la amortización nunca se me va a mover, que es la cantidad de deuda sobre el número de mes. Quiere decir que en la segunda la vamos a proyectar a 24, ¿ok? El pago siempre tiene que ser la suma de interés más amortización y bueno, ya vimos la fórmula del interés del mes. ¿Cómo puedo corroborar que mi tabla esté correcta? Bueno, al final debo de ya no pagar nada, o sea, estar ceros completamente. Y el pago, ¿cómo le hago para saber cuánto suma, cuánto es la cantidad de suma? Igual, selecciono y hago una autosuma. Si se fijan aquí, el crédito, por eso lo quise hacer del 12%, porque de 285,000 pesos que me van a prestar proyectados al 12%, yo voy a pagar 918,000 en 36 mensualidades. O sea, tres veces, más de tres veces el valor del crédito. ¿Sí? Entonces, hay que ponernos muy, muy buzos en esa parte. Y bueno, la tabla de amortización, que no tiene caso que se la haga la segunda, bueno, en este caso sí fue la misma cantidad, dejen, copio. La ventaja de las fórmulas, ahorita lo van a ver, automáticamente me cambió todos los conceptos, ¿se fijaron? Entonces, pues creo que ya también la amortización viene siendo la misma sobre 24 y en este caso son 498,000 pesos, casi el doble, pero nada más son en 2 años, o sea, entonces nosotros vamos a con esta proyección, nosotros ya vamos a ver si efectivamente conviene acortar un poco el crédito, no hacerlo tan largo para que se proyecte en el número, eh, de mi mensualidad, porque, por ejemplo, aquí voy a pagar 42,000 y aquí voy a pagar 28, ¿sí? A ver, espérenme aquí. Es que aquí hubo un error es que el interés aquí, yo dije: "No, no es así". Dejen, copio la fórmula, porque aquí lo puse por 0.6% y dije: no me salen las cuentas". Okey. Miren, ya, me subió a 712,000 pesos, subió muchísimo. Y aquí, es pagar 46,000, o sea, realmente son 4,000 pesos más para la proyección, pero en 2 años creo que sí va a ser menos, porque 918 y aquí 712 y es un año menos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí también nosotros tenemos que ver qué capacidad de pago tenemos y qué proyección queremos darnos a este crédito. Y bueno, estas son, las 2 actividades que tenemos que hacer, y no sé si tengan alguna otra duda. Igual, ahorita en un momento yo les comparto la presentación directamente en la página para que ustedes la revisen, si tienen cómo hacer el proceso, cómo realizarla. Es una de las más complejas, pero sabiendo hacer la tabla de amortización, no vamos a tener ningún problema directamente en nuestra actividad siguiente, ¿sale? Que es la hoja de carga. El producto final. Pues bueno, creo que no hay dudas. Muchísimas gracias, Ángeles, Erika, por su asistencia. Llevan tarea.
revisen si efectivamente pueden bajar su tabla. Si no, mándenme mensajito para yo compartírselas el próximo viernes y que ya la puedan tener y que con eso, pues obviamente son puntos adicionales que les pueden bajar bastante. Sí, entonces chequen su rúbrica, esa es una parte esencial. Pues muchísimas gracias, bienvenidos de nuevo. Nos estamos viendo de nuevo y nos vemos por medio de la plataforma, por medio de estas sesiones, por medio del mensajero también y que descansen excelente fin de semana y a prepararnos para el cierre. ¿Sale? Gracias, hasta luego, buenas noches.